Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Hoy estudiaremos en el capítulo 8, versos 1 al 27, entre otras escrituras, como iremos al libro de Isaías, capítulo 40, capítulo 35 y capítulo 53. También vendremos a segunda de Corintios, capítulo 12, y primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Así pues, primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle: Señor, Dios del cielo, sabemos que tú eres galardoneador de todos los que te buscan con diligencia, o diligentemente te buscan. Sí, Padre Santo, a reunirnos aquí en el templo del Calvario de Albuquerque esta tarde. Tú conoces la condición de nuestros corazones. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes a qué nivel de interés estamos en tu presencia. Señor, tú sabes lo que necesitamos más que nosotros mismos. Señor, queremos aprender y analizar y sintetizar las historias, los pensamientos. Señor, queremos también aplicar las verdades que cambian vidas. Las verdades que cambian nuestras vidas, y así nuestras vidas cambien también. Señor, estamos agradecidos que tú nos has prometido instruirnos, permitirnos entrar en las Sagradas Escrituras, capítulo por capítulo, verso por verso, desde principio a fin de la Biblia. Para nosotros, Padre Santo, este tiempo es especial, todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabemos que Mateo nos ha estado presentando a Jesucristo como el Mesías. Ese ha sido su tema hasta este punto. Y Mateo pone el fundamento de esta presentación en los primeros 7 capítulos de su libro según Mateo. Comienza presentándonos y dándonos la razón por qué Jesús tiene la autoridad legal. Por eso nos presenta la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de el rey David, y continúa este linaje hasta que nos presenta también su nacimiento. Mateo, en el nacimiento de Jesús, nos muestra de que Jesús nació y cumplió las escrituras y todas las profecías hacia él. Las predicciones que escribió Isaías en el capítulo 7, donde dice: una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así pues, así como todo rey anuncia su venida, manda un precursor. En este caso aparece Juan el Bautista para cumplir Isaías 40:3, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También Mateo nos presenta la calificación moral de que Jesús fue bautizado y luego fue tentado. Mateo, en el capítulo 5 de su capítulo 6 y 7, Mateo en una forma única nos presenta la información que Jesús les dio a sus oidores en el Sermón del Monte. Ahora vemos que el rey da instrucciones de su reinado, los valores del reino, las éticas del reino. Esto es cómo será el reino cuando Jesús va a reinar en su reino, en el corazón y las vidas de los que lo acepten y lo sigan. En el capítulo 8 de Mateo, ahora vamos a ver una demostración que Jesús hace como Mesías. Así como el doctor Collins nos dice que Jesús va a comprobar, Jesús va a hacer milagro tras milagro y más milagros. Y en capítulos 8 y 9 tenemos una lista de por lo menos 10 milagros. Así pues,
capítulo 8 comienza diciendo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Recordemos cómo comenzó el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados todos los pobres en espíritu. Y continuó, etcétera, etcétera, comenzando el sermón del monte. Ahora, después del sermón del monte, en el capítulo 8, Jesús va a hacer una serie de milagros. Contamos hasta 10. Con todo y esto, no puede comparar la tentación de comparar el sermón del monte con los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí. Después de los 10 mandamientos, Jesús hizo 10 milagros. Quizás Mateo tenía todo esto en mente cuando nos escribió el capítulo 8 de su evangelio. Así que la ley no puede cambiar en ninguna persona. La ley te da el nivel cómo te vas a comportar, pero Jesús, después de ese gran anuncio de que instruye acerca del reino de Dios, nos presenta las pruebas de cómo debemos de cambiar, porque nos da testimonio de quién es, evidencias irreprensibles de que Jesús muestra. Hasta un punto, la gente va a llegar a decir Jesús le va a decir a la gente, si no me creen por las palabras que oigo, así que créanme por las obras que ustedes ven que estoy haciendo. Ellas dan testimonio de quién soy. Algo más. Ya que Mateo nos está presentando a Jesús como Mesías, y uno de los temas es el reino o su reino, el reino de Dios y las éticas del reino de Cristo. En el capítulo 8 y 9 nos presenta estos 10 milagros. Así que tenemos una prueba de el reino venidero, cuando el Señor Jesucristo gobernará en la tierra, en aquel ya era de reinado que Jesús reinará por 1000 años. Por ejemplo, Isaías 35, 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y Isaías continúa explicando las diferencias catastróficas genealógicamente que tomarán en la tierra. Así que Cristo nos presenta una prueba de lo que va a ser la vida cuando Él regrese para su reino milenial. Así pues, va a haber una recreación en la tierra para este reinado de 1000 años donde vendrá y habrá tierras nuevas y cielos nuevos. En aquel reinado terrenal, Jesús nos está mostrando en el capítulo 8 de lo que será el reinado de Cristo en el reino milenial. Aquí en el capítulo 8, verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, recordemos en capítulos anteriores, Mateo nos presentó en forma delineada la vida de Jesús y su ministerio. En el capítulo 4, si regresamos al capítulo 4 y verso 23, desde el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense lo que está diciendo aquí. Qué hermoso testimonio. Es lo que hizo Jesús. Es lo que sumariza el ministerio de Jesús, predicando, enseñando y sanando. Entonces, en el capítulo 4 y verso 17, vemos que Jesús está predicando y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, Jesús estuvo predicando, instruyendo en las sinagogas, pero en el capítulo 5, 6 y 7 presentó el Sermón del Monte, aún una enseñanza mayor que lo que enseñaba en las sinagogas. Esto se le llamó el Sermón Monarca. Luego continuó sanando, comenzando en el capítulo 8. Así pues, Mateo, si ustedes recuerdan y comparamos lo que Mateo nos presenta, comparando con los otros evangelios, Mateo parece que está caminando la vida de Jesús cronológica, pero está escribiendo y nos está enseñando la autoridad de Jesús como el rey mesiánico. Aquí Jesús está comprobando que es el Mesías por sus milagros. Entonces, pues, ya que las obras milagrosas de Jesús y también estas obras milagrosas acompañadas con la compasión es el tema que Mateo nos presenta, mostrándonos que el Rey Jesús es quien Él dice ser. Vamos a continuar el capítulo 8 de Mateo, donde ya leímos los primeros 2-3 versos. Cuando se descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es lo que dijo este hombre con mucha compasión y respeto. Verso 3. Jesús extendió la mano y le dijo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, vemos que este hombre tenía lepra y sabía que Jesús podía sanarlo. Este hombre entendió que Jesús tenía el poder para sanarlo. Lo único que este enfermo no estaba seguro si Jesús estaba dispuesto. Por eso le dijo, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. La lepra era una enfermedad horrible. Había básicamente dos clases de lepras. Una que era una enfermedad normal en la piel, que nosotros le llamamos lepra completa, y la lepra número 2 era diferente, ya que había tantas enfermedades en la piel, así que no estaban seguros a dónde iba a ir esta infección o si iba a progresar. Todas estas enfermedades estaban clasificadas como lepra. Cuando mostraba una roncha o alguna mancha rojiza en la piel de una persona, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo aislaba por un periodo de 7 días, y luego después de 7 días lo examinaba. Y si era una infección simple de la piel, de algún golpe, algún piquete de animal o de un insecto, pero si era la lepra que se veía la segunda vez, la vida de aquella persona cambiaba para siempre. La segunda clase de lepra venía de una bacteria llamada Macrobacteria leprae, que ha sido clasificada como la enfermedad Gensón, porque se le puso el nombre del doctor llamado Gensón, porque él fue el que descubrió este tipo. En estos días este tipo de lepra se puede curar. El último caso de esta lepra que recordamos se vio en una isla ya por el año 1996, en una legión extendida. Como quiera, en los tiempos modernos se puede ver, pero en su mayoría este tipo de lepra ha sido erradicada, ya no progresó. Así que si en esos días del Señor una persona tenía una mancha rojiza en la piel, así que los nervios que seguían de la piel eran afectados, perdías tu sentido, no sentías, perdías el sentido en la punta de tus dedos, así que esa enfermedad se podía extender a las partes que seguían en tus dedos y la persona no sentía sus dedos porque los nervios eran dañados y no se podía sentir dolor por aquella enfermedad. Por eso se le llamaba lepra. La persona que contraía este tipo de lepra se le expulsaba
se le aislaba de la sociedad, quedaba fuera de la sociedad por orden. En primer lugar, esta persona era expulsada de la comunidad y iba a dar a un campamento que era designado para los leprosos. Pero si esta persona estaba por ahí caminando y notaba que alguien estaba viniendo hacia él, por lo menos unos 200 metros, y esa persona continuaba acercándose al leproso, el leproso tenía la responsabilidad de clamar a grito abierto: estoy contaminado, no se me arrimen. Esa era la ley del leproso. Si una persona estaba más cerca del leproso, quizás a 75 metros, y el viento estaba soplando hacia a la persona que venía, entonces, como por 75 metros, aquella persona tendría que continuar gritando: estoy enfermo. Esto indicaba al que lo oía: no te arrimes porque te puedes contaminar. Así que esta persona no podía arrimarse a su familia, besar a su esposa, besar a sus niños, sino que quedaba completamente expulsado. Si quería este leproso venir a la sinagoga, las sinagogas tenían un departamento, una sala bien rodeada de rejas que decía era para que entraran los leprosos. Simplemente oías, pero no podía participar de las actividades en la sinagoga. Esta enfermedad tan horrible que aislaba al enfermo por el resto de su vida horrificaba a todas las personas, porque era una persona que aún vivo ya estaba muerto, separado de su familia y de la sociedad. En otras palabras, estaba muerto porque no sentía dolor. Pero el dolor más peor que esta persona experimentaba era que no podía participar de la sociedad. Expulsado de la sociedad, así que este hombre dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Es lo que dijo el enfermo al Señor. Jesús extendió su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Este leproso no había sentido el toque humano, quizás por años. No sabemos qué tanto, pero este hombre no había sentido el toque humano porque nadie lo podía tocar, porque la persona que lo tocara corría el riesgo de contaminarse. Así que nosotros podemos pensar como pensaban las personas que estaban con él, que Jesús quebrantó la ley del leproso. De verdad no quebrantó la ley, porque Jesús, cuando tocaba a un leproso, el leproso sanaba, así que no quebró la ley, porque el hombre, cuando Jesús lo tocó, ya estaba sano, porque Jesús lo sanó. Por eso es que aquí la Escritura dice en el verso 3, al instante su lepra desapareció. Notemos pues aquí que el leproso sabía que Jesús lo podía sanar. Lo que este leproso no estaba seguro si Jesús estaba dispuesto. Por eso es que el leproso dio testimonio: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo, como pastor Skip A. Singh, he sido criticado, reprendido por movimientos de iglesias que dicen que practican la fe, y me han dicho que cuando tú le pides a Dios, siempre le pides en fe, nunca le dices si es tu voluntad. Es lo que dicen estos grupos de fe. Dicen: sabemos que es voluntad de Dios y por eso le reclamas a Dios: yo soy tu hijo, soy el hijo del rey, como que le estás ordenando a Dios, y eso es incorrecto. A Dios no le puedes ordenar. Dios hace su voluntad y la voluntad de Dios es lo mejor. Yo no tengo dificultad para decirle a Dios: Señor, si esta es tu voluntad. Yo no conozco a Dios tanto así. Si Dios me permite sufrir físicamente, quizás Dios quiere hacer algo más profundo en mi vida, y yo simplemente tengo que tener fe que la voluntad de Dios es mejor mi voluntad. Recordemos Pedro el apóstol, que dice que tenía un aguijón en la carne en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Pablo dice: sin embargo, no quisiera gloriarme, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. También Jesús dijo en el huerto del Getsemaní, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que yo hago lo que hizo Jesús mismo. Decirle a Dios, y es seguro y es la mejor teología, de decirle al Señor Dios del cielo, Señor, que se haga tu voluntad, estoy bajo tu soberana voluntad, porque Dios conoce mi futuro. Así que aquí Jesús le dice al que era leproso, mira, no lo digas a nadie. Yo me imagino que cuando Jesús extendió su mano y tocó literalmente al leproso, los que lo estaban viendo se quedaron admirados, sorprendidos, porque sabían que Jesús podía quedar contaminado de aquella lepra, pero Jesús les está presentando la muestra de la que la misma gente que se consideraba expulsada, aislada, ahora eran los que Jesús había venido a tocar, literalmente, físicamente. El verso 4 dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En el capítulo Levítico, capítulo 14, aquí es donde se explica la ley para los leprosos, donde deben de quedar aislados. El capítulo 14 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Esto es interesante porque la ley de Moisés anticipaba la posibilidad de que el leproso fuera sanado. Por eso es que escribió en Levítico 14, por eso él le dice, no había hasta este tiempo de Jesús de que alguien hubiera sido sanado milagrosamente, exceptamente en los días de Eliseo el profeta. Recordamos cuando este hombre llamado Naamán el sirio fue sanado de su lepra, cuando el profeta le ordenó que se zambulliera en el río Jordán 7 veces. Así sanó. Aquí Jesús está diciendo, de acuerdo a la ley de Levíticos, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con las avecillas vivas. Esta era la ley para cuando sanara a un leproso. Aquí Jesús le está diciendo al leproso, no se lo digas a nadie. ¿Por qué razón Jesús le dijo a este, no se lo digas a nadie? Nosotros creemos que Jesús ya tenía mucha fama, muy reconocido, ya lo seguían las multitudes. Así, Jesús está diciendo, no necesitamos atraer a más personas, sino no queremos que las personas vengan a seguirme por la única razón que desean ser sanados o ser alimentados. En segundo lugar, tenemos que entender que la oposición se va a aumentar porque hasta este punto los dirigentes religiosos despreciaban al Señor. Así que si este leproso continuaba gritando, llevando este anuncio, la multitud crecerían, también sus enemigos aumentarían. Así que por eso Jesús no decía que se lo dijera nada. ¿Vas a culpar a este hombre? Si esta persona había sido sanada milagrosamente de una enfermedad que se reconocía como una enfermedad que nadie había sanado, este hombre claramente iba a ir a gritar, clamar y decir que ahora estaba sano. Ya podía venir a su familia, a la sinagoga y a su comunidad. Así pues Jesús le dice a este que había sido leproso, ve y lee en el libro de Levíticos capítulos 13 y 14 para que veas lo que Moisés ordenó. Así que
este enfermo iba a ir al templo y decirle al sacerdote: Señor, yo era leproso. Usted puede preguntar a mis vecinos, a mis familiares, aquí traigo el sacrificio. El sacerdote se iba a quedar admirado diciendo: nunca ha venido un leproso a ofrecer sacrificio que ha sanado. Así Jesús está enviándole al sacerdote su identificación, su tarjeta de presentación, como diciéndole: anda alguien entre nosotros con poder para sanar enfermedad que nunca había sido sana. Por eso es que aquí el sacerdote tiene un testimonio que no puede negar, sino que tiene que aceptar que anda por ahí un Mesías, un hombre con poder de Dios. Así pues, este enfermo tuvo que ir al sacerdote. ¿Ves? En verso 5 de Mateo 8 dice: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole. Qué hermoso, rogándole. Por eso pues, entendemos que Cafarnaúm, si tienes un mapa en tu Biblia, que casi todas las Biblias tienen, entra en la Biblia para que veas dónde está Capernaum. Vas a notar que está en la parte norte occidental a las orillas del mar de Galilea. Es una parte hermosa de la tierra. La primera vez que yo vine a Capernaum, pensé: ahora sí lo entiendo. A mí me gustaría también tener mis oficinas en esta. Es a las orillas de un hermoso lago. En su mayoría es una temperaturas amables durante el año. En el verano puede ser poco caliente, pero te acostumbras. Jesús estuvo ministrando como por 3 años y medio en esta región de Capernaum. Así pues, no se nos olvide ver en los evangelios. En Capernaum, Jesús hizo más milagros que en ningún otro lugar. Jesús estuvo sanando, se fue y dijo todos los que había conocido como leproso. Así el leproso fue y platicó y dijo: ahora veremos cómo el que había sido leproso le llevó la noticia a el sacerdote en Mateo 18:4. Continuamos en Mateo 8, 4, 5, 6 y 7. Dice, diciendo: Señor, mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Así pues, Mateo nos da testimonio que nos está diciendo que está dando testimonio de que si los milagros que se hicieron en Cafarnaúm, en su área, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Así pues, Jesús entró a Cafarnaúm, el verso 5, y vino el centurión. La historia está en el capítulo 11, versos 23 y 24. Ahora en el verso 5 y 6 dice: diciendo el Señor: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy ni digno de que entres bajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Un centurión tenía bajo su autoridad por lo menos 100 soldados, por eso se le llamaba centurión. Un centurión se le reconocía como un representante directamente del Imperio Romano. Este centurión tenía siervos, soldados, y también tenía servidores en su casa, que en este caso, no se nos olvide que cada vez que encontramos una referencia en el Nuevo Testamento de un centurión,
Parece ser que un centurión siempre tenía favor en la presencia de Jesús. Jesús lo favorecía, porque los centuriones tenían un carácter noble. En particular, este centurión mostró respeto y exhibió una gran fe en el carácter y la naturaleza y posición de Jesús como gobernante. Pero este hombre tenía un siervo enfermo. Este centurión, si tenía a cargo los soldados, ¿por qué se preocupaba por uno de sus siervos de su casa? Bueno, Aristóteles escribió acerca de un esclavo y decía, un esclavo simplemente es un instrumento con que trabajar, así como un instrumento que se utiliza para voltear la tierra y cultivar la tierra. Así consideraba Aristóteles a un siervo, no le daba ninguna importancia. Un esclavo era siempre un objeto y lo podías utilizar como se te antojara. Pero aquí vemos que este centurión evidentemente se preocupaba por el siervo. Como dice aquí, la palabra griega es pais, que a veces se traduce como siervo, a veces se traduce como hijo o como mi niño. Así que en este caso, este centurión muestra que tiene una hermosa relación con este siervo y siente compasión por él y está buscando que Jesús venga y lo sane. Por eso es que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy mío de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mí mis soldados. Doy orden a mis soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. En el verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. En este caso, se maravilló quiere decir tamazo. Esa es una palabra que se reservaba, se guardaba acerca de la respuesta que Jesús tenía acerca de Jesús. Cuando Jesús hacía algún milagro, la gente se quedaba maravillada. Los discípulos quedaron maravillados cuando Jesús hizo diferentes milagros. Aquí Jesús dice que al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este centurión dijo, bueno, yo entiendo, yo reconozco la autoridad que se me ha dado y yo también tengo autoridad. Yo trabajo para el gobierno romano y yo no necesito que este señor entre en mi casa porque yo reconozco tu autoridad. Sigamos con cuidado. El emperador romano que estaba en Roma, el mandamás, el dueño que tenía toda la autoridad del imperio romano, este hombre delegaba su autoridad a sus oficiales, incluyendo los centuriones. Antes del año 30, antes de Cristo, el César Augusto era el emperador romano y vino y estableció de república a imperio. Así que César Augusto tenía toda autoridad y él ponía toda su autoridad en una sola persona y lo delegaba para que fuera gobernada cierta sección, cierta región del imperio romano. Cuando un centurión representaba al emperador romano y hablaba, era la voz del emperador. Así que obedecías o no obedecías. Así que cuando el centurión hablaba y la persona obedecía, estaba obedeciendo la voz del emperador romano él representaba la autoridad. Si una persona desobedecía al centurión, estaba claramente obedeciendo al César de Roma. Así que este hombre está diciendo, yo entiendo lo que es autoridad y yo también reconozco que Jesús reconoce en el mismo, Jesús opera bajo el mismo sistema. No solamente estás bajo la autoridad de tu Dios, tu Padre Celestial, sino que tú también practicas la autoridad de tu Padre
en el cielo. Así como yo soy representante del emperador César, así tú también eres el representante de Dios del cielo. Veamos por qué este hombre contestó y al oírle a Jesús se maravilló. Cada vez que oímos o vemos la palabra que dice en verdad les digo, la Escritura está diciendo en verdad os digo, como dijo Jesús, de cierto os digo. Aquí Jesús está diciéndoles a los que lo están oyendo, pongan atención porque lo que voy a decir es algo bien importante. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que yo como el Mesías judío no he encontrado esta fe ni aún entre los mismos judíos, pero he encontrado esa fe en un centurión romano que se reconoce como gentil, como gente que no están bajo el pacto de Dios. Así que en el primer milagro que Jesús sanó a un despreciado, a un leproso, despreciado por ser leproso, aquí vemos que Jesús va a sanar al sirviente de un soldado romano que no están bajo el pacto romano, por eso, bajo el impacto israelita, perdón. Por eso es que Jesús dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí estamos viendo, y cuando oímos lo que dijo Jesús, Pablo, Juan, sabemos que un día en el cielo vamos a poder estar platicando con todos estos personajes que siguieron a Jesús. Aún el mismo Pedro, vamos a decir, Pedro, sabemos que hay muchos chistes que te critican, pero me alegro de conocerte y de saludarte, hermano Pedro. Jesús escribe el cielo de una forma diferente para la audiencia judía. Jesús está diciéndoles a los que lo están escuchando, les presenta a Jacobo, Isaac y Abraham, Isaac y Jacobo. Va a ser muy hermoso poder ir a platicar con Isaac, estar 2 o 3 mil años con cada uno de ellos para preguntarles cómo fue su vida, por qué hicieron las decisiones que hicieron, caminando por fe en la presencia de Dios, cómo es que un anciano pudo engendrar niños. Se cree. Los judíos creían en los días de Jesús de que en el reino venidero, en la era del reino, los judíos se iban a sentar como patriarcas y en compañía de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacobo, y que todos los incrédulos serían expulsados. Entonces, se cree esta creencia vino porque en el libro de Isaías dice que habrá una fiesta. Si ustedes están tomando notas, escriban estos 2 capítulos para que los vean después. Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 65, que son predicciones del reino venidero. Así pues, aquí habla de una hermosa fiesta que Dios va a hacer para nosotros, los alimentos tan delicados y deliciosos que Dios nos va a servir a los redimidos. En esos pasajes de Isaías 25 y 65 también habla de las naciones gentiles que se reunirán a los judíos. No como lo creían al tiempo de Jesús la mayoría de los judíos. Cuando Jesús habló de esto, yo creo que los discípulos se quedaron admirados. Esto es diferente, porque está hablando de un reino venidero, donde veremos las verdades. Verdad número 1 es de que muchos judíos que creían que iban a estar ahí no van a estar. En segundo lugar, muchos gentiles que no creían que estarían en este reino estarán ahí. En tercer lugar, la única forma de poder entrar al reino milenial, a la presencia de Dios, no es por ser descendientes de Abraham,
como muchos creen, sino por tu fe que has puesto en la obra de Jesús, así como el centurión puso la fe en la naturaleza y la autoridad de Jesús. Esta es una verdad increíble y difícil de aceptar. Pero notemos que entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Notemos que la Escritura nos dice que ahí habrá los que queden separados, expulsados, ahí habrá más que lloro y crujir de dientes. Es lo que se va a experimentar. Por eso es que Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el verso 12 de Jesús dio testimonio, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando leemos de que Jesús dijo, ve y como creíste te sea hecho, muchas personas hacen una afirmación equivocada y dicen que si tú tienes suficiente fe, tú puedes lograr todos los milagros que tú quieras. Pero no debes de dudar, porque si tú sabes que los milagros Dios los va a hacer de acuerdo a tu fe. Jesús está diciendo a este centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Le está diciendo que él tuvo la fe en Jesús, que le explicó la autoridad. Así que, con la proporción de que tú creíste, de la misma proporción, tú vas a recibir lo que esperas. Tu criado fue sanado en aquella misma hora. Así que es mejor tener fe en Dios. Hay algunas iglesias que dicen que son de mucha fe y predican de que si todo se va a hacer de acuerdo a tu fe, de que de acuerdo a tu fe va a ser hecho. Entonces no le están dando al lugar soberano que Dios. Tú dices, yo lo reclamo. No le puedes reclamar a Dios. Yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Puedes reclamarle a Dios en el nombre de Jesús, pero Dios no es un títere para que le ordenes. Dios es un Dios soberano y Dios hace lo que Él quiere hacer. Y si nosotros en nuestra mente humana, tan pequeña que es, creemos que podemos ordenarle a Dios, estamos equivocados. Eso sería algo fuera de orden, porque Dios es Dios y nadie le ordena qué hacer y hace lo que Dios quiere. Así que tenemos que ir a la presencia de Dios con fe, y Dios te está diciendo, sí, estoy dispuesto, como le dijo al leproso, pero a lo mejor Dios te va a decir como le dijo a Pedro, mi fe es suficiente, mi fuerza se muestra en la debilidad. Así que estos dos milagros vemos que Dios hizo. Verso 14 de Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Así que esto es hermoso, ver que Jesús vino a la casa de Pedro y nos da testimonio de que Pedro tenía una relación hermosa con su suegra, a punto que estaba viviendo en su casa. Así que el respeto de los adultos, de los ancianos, era hermoso. Aquí podemos ver que Pedro estaba viviendo en la suegra de Pedro vivía en su casa. Algunos estarán pensando, oh Dios, si yo tuviera que tener mi suegra, a lo mejor esta mujer ya era viuda y Pedro la recogió. Aquí dice que tenía fiebre, calentura. En esos días la fiebre se consideraba como en estos días. La fiebre es señal de que aquella persona tiene alguna enfermedad. Por eso es que aquí el verso 15 dice, Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía.
Cuando leemos que Jesús sanó al leproso, alguien que estaba fuera del pacto, era un gentil, una persona, ahora vemos que Jesús está sanando a una mujer, lo que también se consideraba en esos días una persona sin reconocimiento en aquella sociedad. Hace 2000 años en Israel, toda la gente creía en los patriarcas, a tal punto de que los judíos piadosos a veces oraban esta oración a diario. Oh Dios, te doy gracias que no soy esclavo, no soy gentil, ni mujer. En algunos casos, el adverbio que se ponía aquí de ser mujeres, cuando nacía el hijo, el hombre, cuando era varón hacían fiesta, pero cuando era niña todo quedaba callado y hasta ahí llegaba. Por eso es que a mí me incomoda cuando una persona dice que Jesús llamó a puros hombres para que fueran apóstoles. Jesús fue el que le dio la importancia a las mujeres. Hasta ese día de Jesús las mujeres eran despreciadas. Jesús les dio importancia, levantó el nivel de las damas al nivel que deben de estar. Así que para Dios no hay importancia si es una persona que acepta al Señor Jesucristo, ya sea siervo, sierva, mujer, pecador, justo e injusto. Jesús alcanzó a las mujeres. En este caso, esta mujer tenía fiebre y Jesús la sanó. Cuando esta mujer quedó sana, se levantó. Yo creo que eso fue un gran milagro. Una cosa es tener fiebre, pero típicamente cuando la fiebre se va de una persona, aquella persona queda bien debilitada. Aquí en el caso de Jesús, Dios sanó a esta mujer y le dio su fuerza para que continuara haciendo lo que una mujer hace, que es servir. Esta mujer simplemente no le dijo a Jesús gracias, simplemente ella se levantó y hizo la obra que hace la mujer: servirle al Señor. Una de las evidencias de que tú has sido tocado por el Señor es que en tu jornada cristiana tú vas a reconocer: no solamente quiero continuar recibiendo, quiero también dar, quiero servir, quiero encontrar un lugar para servir a los hijos de Dios, para servir a los que han aceptado al Señor Jesucristo. Oí de una mujer de que fue salva y estaba bajo el ministerio de Charles Spurgeon y le dijo: Señor Spurgeon, Jesús cambió mi vida, y continuaba diciéndole lo mismo continuamente. Cada vez que se encontraba con Charles Spurgeon le decía: quiero que usted sepa que Jesús cambió mi vida, le quiero dar gracias, le quiero servir porque Él cambió mi vida. Aquí la suegra de Pedro quedó cambiada y así que servía al Señor. Verso Yo quiero dar servicio a Dios. Ahora veremos el caso que sucedió con Charles Spurgeon, ¿verdad? Que una dama sanó en su ministerio y esta mujer, cada vez que le saludaba, le presentaba ese recordatorio. Ahora vamos a leer en Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué dice que cuando llegó la tarde? Porque los judíos respetaban el sábado y aparentemente aquí era sábado, y cuando ya cayó la tarde y comenzaba el día siguiente, ahora sí se podían mover y trajeron sus enfermos, literalmente cargando sus enfermos a la casa de Pedro en Cafarnaúm. Verso 17. Verso 16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Imagínense
cómo estaba la casa de Pedro. Estaba atrapada por diferentes tipos de gentes, y luego dice aquí que expulsó los demonios. ¿Cómo crees que se oía rechinidos y gritos y saltos quizás de alrededor de la casa de Pedro? Ya que una cosa es que la suegra de Pedro estaba con Pedro, pero imaginémonos la esposa de Pedro que veía todo aquel movimiento y pudo haber dicho a Pedro: Pedro, ¿en qué nos hemos metido a seguir a este Señor Jesús? ¿En qué problema nos hemos metido? Ahora nuestra vida ha cambiado por completo. Así que dice aquí que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos. Esto, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53 y versos 4 y 5. Ustedes reconocen esta historia. Cierto que dice, Isaías está prediciendo, profetizando en el capítulo 57, verso 4, el ministerio del Mesías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Pedro en su misma en una de sus cartas, Pedro en 1 de Pedro 2:24 cita esta sección que dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. 1 de Pedro 2:24. Cuando Jesús fue a la cruz, él aseguró nuestra salvación, nuestro perdón. También Mateo cita Isaías, así como Pedro, acerca de que quedamos sanos de la enfermedad física, al igual que de la enfermedad del pecado. Jesús en la última cena, cuando presentó los elementos de pan y vino para celebrar la cena del Señor, en comunión, Jesús dijo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, que será derramado por vosotros, quebrantado y derramado por vosotros. Cuando yo leo este pasaje, me pregunto, ¿qué quiso decir Jesús con su cuerpo quebrantado? La Biblia específicamente dice que su cuerpo no sería, ni un hueso sería quebrantado. Cuando los soldados vinieron para quebrar las piernas de los crucificados, ese era requerido. Era una orden que tenían los soldados, que después de cierto tiempo, los crucificados tenían que quebrarle las piernas. Aquí Jesús dice que es mi cuerpo que ha sido quebrantado por vosotros. Jesús murió en la cruz. Su muerte nos asegura nuestra salvación. La obra completa de Jesús. Ya no tenemos que añadir nada. Jesús no solamente fue a la cruz, sino que Jesús fue desnudado antes de que lo crucificasen. Los romanos lo castigaron con latigazos, con una corona de espinas. Por eso es que su piel fue quebrantada a punto que se le podían ver sus órganos cuando él resollaba. La pregunta que podemos tener en nuestras mentes: si la muerte de Jesús fue suficiente para asegurar nuestra salvación, porque es que Dios desde el Padre permitió que todo aquel sufrimiento al punto que aquel cuerpo murió de puros golpes, sin que un hueso fuera quebrantado. Hay muchos comentarios en esta parte de las Escrituras, pero yo creo que los comentarios del Antiguo Testamento, los comentarios más efectivos son en el Antiguo Testamento. Con todo y que definitivamente
vemos nuestra sanidad espiritual en la muerte de Cristo, también veo que de acuerdo a Mateo, cita el mismo texto para mostrarnos que quedamos sanos físicamente. Yo creo que muchos de estos comentaristas se refieren, muchos de nosotros que hemos sido sanados físicamente, muchos no recibirán su sanidad hasta después de la resurrección. Porque sé que se han escrito muchos comentarios, pero el mejor comentario acerca del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 11 dice que muchos no se han enseñado a discernir el cuerpo del Señor cuando participan de la comunión. Y por eso hasta muchos están enfermizos y a muchos hasta han muerto. Cuando alguien te dice, ora para que yo quede sano, pide al Señor para que yo quede sano y quede, así que úngeme con aceite, yo te digo, sí, yo voy a orar por ti con toda fe, y yo voy hasta buscar a alguien que venga a orar con nosotros, poner todo esto en las manos del Señor. También tenemos que entender y decirle a Dios que si es la voluntad de Dios que esta persona quede sana a este momento. No quiero limitar a Jesús de Nazaret. Tú dirás, Jesús sanaba en aquellos días y va a continuar sanando. Si eso es verdad. Es verdad que Jesús sanó y continúa sanando. Dios te reserva el derecho de sanarte a este momento o sanarte para la vida futura. Así que simplemente alaba a Dios y pídele que se haga su voluntad, y así estamos haciendo la voluntad del Dios de los cielos. Continuamos en Mateo 8:18, que dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del lago. Aquí estamos viendo de que vamos a ver una pregunta que quizás no lo vamos a contestar rápidamente, pero vamos a ver que aquí comienza un tema diferente, de que Jesús va a confrontar a los demonios. Vamos a detener aquí, que es una gran pregunta que va a aparecer aquí, en el verso 17 y 20. Es hermoso. Yo creo que sabemos que las gentes eran poseídas de demonios. Y yo creo que aún nuestros días también hay gentes que son poseídos de demonios. Yo creo que sí es posible. Dios nos ha librado, y le doy gracias a Dios que me ha librado, pues yo creo que en estos días hay ciertas cosas en nuestras vidas que solamente Satanás las puede hacer. Es difícil de explicar cuando una persona está o no está endemoniado, pero no se puede explicar. Pero tenemos que reconocer que la Escritura nos dice que somos humanos, y nosotros como humanos tenemos que saber que estamos expuestos a los demonios. Pueden molestar a las gentes. Viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Eso es pasar de occidente al oriente del lago. Y si tú vas a ver este lago en estos días, vamos a continuar leyendo en Mateo 8, 18, 19, 20. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 20. Qué hermosa pregunta de qué dijo esta persona. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, subamos al barco y crucemos el lago, este hombre aparece y le dice, Señor, permíteme entrar en el barco, yo te seguiré a donde tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Quizás me van a criticar por lo que les voy a explicar, pero
este hombre está diciendo que quiere venir con Jesús. Yo quiero ir con Jesús. Yo quiero ser miembro del equipo de Jesús. Tú dirías, qué hermoso pensamiento. Pero Jesús no le dijo, no me sigas, no vengas conmigo. Simplemente Jesús les está dando testimonio. Antes que me sigas, por favor entiende que no vas a ir conmigo a ningún palacio. Yo soy un predicador ambulante. Me voy de un lugar a lugar. Y a veces me quedo en casas prestadas. A veces me paso la noche en el desierto. Duermo aquí, duermo allá. Veces como aquí, veces como allá. Así que muchos requieren mi presencia. Así que si tú decides seguirme como los discípulos que ya están conmigo, vas a tener una vida difícil, desagradable. Vas a tener que sacrificar muchas cosas. Jesús no lo negó. No vengas conmigo, no puedes ser mi discípulo. Simplemente le está diciendo, considera tu decisión. Considera lo que quieres hacer. Verso 21 dice que otro de sus discípulos le dijo, vamos a ver que es un discípulo, no un apóstol. Y ya está siguiendo al Señor, por eso es que es discípulo. Le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Antes que veamos la respuesta de Jesús, notemos la construcción de la pregunta de este hombre. A veces que leemos una afirmación y decimos, esa es una afirmación que se cancela, no tiene sentido. Pero parece una afirmación oximorana. Es una afirmación que a veces se contradice en una forma oximoran. Así que se cancela la pregunta. Notemos que este hombre le dijo, Señor, permíteme. Permíteme. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Permíteme. ¿Cómo puede decirle al Señor, permíteme? Ya que dice Señor y luego dice permíteme y le pide algo que sabe que el Señor no se lo va a permitir. Si le estás ordenando cómo es que tu Señor, primero tienes que decirle que es tu Señor y decirle que harás lo que Él te ordene. Pero este hombre le está pidiendo permiso. Permíteme que vaya primero. No palabras, permíteme hacer lo que a mí me importa. Permíteme hacer lo que es importante para mí, como enterrar a mi padre. Parece ser que este hombre tenía buenas intenciones. A lo mejor su padre había muerto y estaba tendido en su casa. Por eso es que Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué contestación tan fuerte dirás tú del Señor. Qué hombre tan malo. ¿Cómo es que no le permite a este hombre que vaya a entierre a su padre? Es lo que muchos creen. La mayoría de los eruditos se creen que esta era una forma figurativa de que este joven le dijo, permíteme que me quede en la casa de mi padre porque es anciano y me quedaré con él hasta que muera y luego vendré y te seguiré. Es lo que está dando a entender este hombre. Permíteme disfrutar de la vida con mi padre, la vida de que mi padre, los años que le quedan a mi padre, y luego regresaré y seré tu servidor con tus discípulos. Pero a este momento, permíteme continuar con mi vida. Por eso es que Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunas ediciones más modernas, Biblias más modernas, dice, Jesús le estaba dando a decir a este hombre, los muertos espiritualmente entierren a los muertos, porque las obras de los creyentes son diferentes a las obras de los incrédulos. Enterrar a un cuerpo, cualquier persona lo puede hacer, aunque los que no sean seguidores de Dios ni de Jesús. Pero tú también, como un discípulo de Jesús, puedes enterrar a los muertos espiritualmente y enterrar a los muertos físicamente. Por eso es que esta es una obra muy noble que todos hacemos, enterrar a los muertos. Así que si tú vas a interferir con el llamado que Dios ha puesto en tu vida, primero vas a enterrar a los muertos. Por eso es que tú vas al Señor primero. Yo iré primero. Así pues, muchos cristianos discuten todas estas preguntas y se preguntan, ¿yo como cristiano puedo hacer o no puedo hacer? ¿Puedo decir o no decir? ¿Estás
en una discusión ridícula. Si Jesús es tu Señor, sabes bien qué cosas puede hacer y no puede hacer. Porque Jesús es tu Señor y tú no quieres hacer una representación o representar mal al Señor. Por eso es que si tú eres discípulo de Jesús, no puedes ver tus necesidades y luego las necesidades del Señor. Por eso Jesús dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que tienes que decir. Verso 23. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. ¿Quién es el que está durmiendo? ¿Quién puede dormir en una tempestad donde las olas están moviendo la barca? Jesús se durmió y los discípulos sintieron temor y vinieron sus discípulos, despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si ustedes nunca han estado en este mar, quiero decirles que este mar está frente a un cañón de montañas. Este cuerpo de agua está está muy cerca del nivel del mar, así que los ventarrones que vienen del mar arrebatan. Y tú puedes sentir que viene esos aires tan frescos del mar Mediterráneo que está a unos cuantos kilómetros, y esos vientos bajan al nivel del mar, continúan hacia el oriente, suben por la montaña, bajan por aquel cañón donde está el mar de Galilea, y así es una sensación hermosa en este mar de Galilea. Así que ustedes recuerdan los carburadores que tenían los automóviles en los años pasados. Así trabaja el aire en el mar de Galilea que viene del mar Mediterráneo, y este mar hace mover las olas del mar Mediterráneo. ¿Qué sucede? El mar Mediterráneo puede tener una sensación de un mar de vidrio, un mar tranquilo, muy hermoso, pero instantáneamente se levanta una tormenta que arrebata el mar de Galilea, a punto que las barcas se mueven, suben y bajan, a punto de que se puede voltear la barca. Así que los discípulos sintieron temor, pero Jesús estaba durmiendo en aquella barca bajo aquella tormenta, y lo despertaron. Cuando Jesús los reprendió, ¿por qué Jesús reprendió a sus discípulos primero? En el otro evangelio vemos la respuesta. En los otros evangelios Jesús les está diciendo a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Debían de haber reconocido que Jesús le dijo, crucemos, porque si Jesús les dijo, vamos a cruzar el mar de Galilea, no hay ninguna forma que nos vayamos a ahogar, porque Jesús está dormido. Este mar de Galilea está como a 600 pies bajo el nivel del mar, y es una formación geológica llamado africanos, y forma un sistema de vientos tempestuosos. Así pues, si Jesús está en tu barca y te dice que vas a cruzar el mar o el río, despreocúpate de las tormentas. Así que continuaremos con este estudio, con este tema en los estudios futuros, pero hoy el tiempo se nos está agotando. Así que en el estudio próximo continuaremos gozándonos en las Sagradas Escrituras. Así que les invito que vengan el próximo miércoles, porque tendremos a Fernando Ortega, que nos va a amenizar con su hermosa música navideña, que solamente Fernando la puede tocar. Démosle gracias al Señor. Padre Santo,
Estamos agradecidos que nos podemos reunir los miércoles por la tarde para leer las Sagradas Escrituras y extender nuestro conocimiento de las Escrituras para poder explicar las Escrituras, Padre Santo. Sí, Señor, estamos contentos y agradecidos que estamos en este hermoso compañerismo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Somos una iglesia textual que nos guiamos por lo que la Biblia nos dice, porque sabemos que la Biblia es la palabra inspirada, tu palabra inspirada y sin errores. Por eso, Padre Santo, no adoramos la palabra, sino que adoramos al Dios que nos dio esta palabra. Seguimos los preceptos y principios de las Escrituras para tener una relación adecuada contigo, para reconocer estas enseñanzas que están frescas en nuestras vidas hoy y siempre y por siempre. Señor, yo te pido a este momento de que podamos ser ese tipo de gentes que estamos dispuestos para extender nuestras manos y alcanzar a los leprosos de nuestra sociedad, para poder repartir tus bendiciones, siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, la boca y las manos de Jesús, para llevar las enseñanzas a los que la necesitan. Señor, también te pido por todos los que están aquí en el templo esta tarde, que cuando ellos salgan de aquí, tú los envíes llenos del Espíritu Santo para que sean los embajadores en esta comunidad, para que tú hagas tu obra a través de ellos, alrededor de todo el mundo. Que salgamos de este lugar como quedó la suegra de Pedro, sanos y dispuestos para servirte. Estar tan agradecidos que tú nos has cambiado, que vamos a continuar hablando de tus grandezas para siempre a toda persona que se cruce en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.